Mi hijo me llamaba mamá, me llamaba viejita con cariño cuando era niño. Me llamaba a gritos cuando la droga se apoderó de él, y llamaba a mi hija mía cuando creía que yo no estaba escuchando. El día que entendí lo que esa palabra significaba en su boca, tomé la decisión que me costó 6 años de mi vida, y los pagaría de nuevo, 60 si fuera necesario, porque mi hija está viva, está entera, y duerme de noche sin necesidad de fingir que duerme. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bueno que vinieron hasta aquí hoy. Qué bueno, de verdad. Siéntense aquí cerquita de mí, jalen una silla, acérquense, que esta abuela tiene el corazón pesado y liviano al mismo tiempo. Pesado por lo que vivió. Liviano porque puede contarlo. Me encuentran aquí en mi cocina, en este atardecercito, haciendo atole de maíz para mi nietecita. Estoy aquí meneando ese atole a fuego lento, despacito, con esa cuchara de palo vieja que ya perdió el color de tanto uso, pero que no cambiaría por ninguna otra. El olor del maíz con canela y clavo está tomando cuenta de toda la casa. Y mi nietecita está allá en la sala, sentadita en el tapete con sus muñecas, esperando que el atole esté listo. De vez en cuando grita desde adentro: «Abuela, ya está». Y yo le respondo: «Calma, mi cielo. El atole bueno tarda». Y es verdad, mis queridos, todo lo que es bueno en esta vida tarda. La paz tarda, la justicia tarda, la sanación tarda, pero llega. Dios es testigo de que llega. Yo soy la prueba viva de que llega. Este atole lo hago con masa de maíz que compro allá en el mercado del sábado con don Chuchito, que vende la masa molida al momento, fresquita, oliendo a maíz de verdad. Nada de paquetito de supermercado, no. El atole de abuela se hace con ingrediente de verdad, con amor de verdad y con paciencia de verdad. Le pongo la masa, la leche, el azúcar, la canela en raja, un clavito, y me quedo ahí meneando, meneando, meneando sin parar, porque si uno para, se hacen grumos. Y ya aprendí en la vida que cuando uno deja de menear, las cosas se hacen grumos, tanto en la olla como en la vida. Uno tiene que seguir meneando, seguir cuidando, seguir poniendo atención, si no todo se pega al fondo y se quema. Mi nombre es Rosalina. Rosalina Ferreira Mota. Tengo 69 años y vivo aquí en Aguascalientes, en esta tierra caliente de sol bravo que raja el suelo y raja la piel, pero que tiene una gente fuerte, resistente, de fibra dura, que no se quiebra fácil. Aguascalientes es ciudad grande, pero el barrio donde yo vivo, la colonia Insurgentes, tiene sabor de pueblo chico. Todo mundo se conoce por el nombre y por el apodo. Todo mundo se saluda en la calle. Todo mundo sabe de la vida de todo mundo. Cuando salgo al zaguán en la mañana, la vecina de enfrente ya grita: «¡Ay, doña Rosalina! ¿Hice café? ¿Gusta?» Y yo siempre quiero. El café en Aguascalientes es sagrado, mis hijos. Café fuerte, caliente, amargo, endulzado con tantito azúcar en una tacita de barro, sentada en el zaguán de cemento mientras el sol va bajando detrás de los cerros. Es el mejor momento de mi día, el momento en que respiro hondo y le agradezco a Dios por estar viva. Porque hubo tiempo, mis queridos, que no sabía si iba a estar viva al día siguiente. No por enfermedad, no por vejez, por elección. Una elección que tomé y que lo cambió todo. Esta casa donde vivo es rentada. 2 cuartos, una salita, cocina y baño. Sencilla, pero limpia, arreglada, con olor a desinfectante y atole de maíz. Pago la renta con mi pensión y con la costura que hago para la vecindad. Tengo una máquina de coser en la sala, al lado del televisor viejo. Máquina vieja, de pedal, que rechina y hace ruido, pero que cose firme como ninguna moderna cose. Hago bastillas, ajustes, remiendos. Las vecinas traen ropa todas las semanas. «Doña Rosalina, acórteme esta falda. Doña Rosalina, póngale un cierre a este pantalón». Y yo lo hago. Lo hago con gusto. Lo hago con las mismas manos que un día hicieron algo que me costó 6 años detrás de las rejas. Las mismas manos haciendo cosas distintas ahora.
Una vez destruyeron, ahora construyen. Vivo aquí con mi hija Milena, que tiene 19 años, y con mi nieta Valentina, que tiene 3 añitos. La Milena es todo para mí. La Valentina es el motivo de todo. Cuando miro a esa nietecita jugando allá en la sala, con esos cachitos negros y esos ojos café claros igualitos a los de su mamá, le agradezco a Dios por cada decisión que tomé en la vida, por más dura que haya sido. Porque si yo no hubiera hecho lo que hice, la Milena no estaría aquí sentada en esta mesa estudiando para su curso técnico. La Valentina no existiría y yo estaría viviendo una pesadilla que no tiene nombre en nuestra lengua. El papá de la Milena, que Dios lo tenga, era el Geraldo. Mi segundo compañero, hombre bueno, chofer de camión, murió de infarto en 2012, me dejó sola con la Milena y con mi hijo mayor, el Renato. Y es sobre el Renato, mis queridos, que esta historia va a hablar. Sobre el niño que crié con todo el amor del mundo y al que la droga transformó en una persona que yo ya no reconocía. Sobre lo que se volvió, sobre lo que hizo y sobre lo que yo hice para pararlo. Pero antes de continuar, mis queridos, quiero hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿De mañanita con el café? ¿A la hora de la comida? ¿De tardecita mientras descansan? ¿O ya de noche acostados en la cama? Yo leo todos los comentarios, cada uno, cada palabrita, y me pone tan contenta saber de dónde son y cuándo sacan un ratito de su día para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, Y si todavía no se han suscrito a este canal, aprieten ese botoncito rojo que está ahí abajo. Es rapidito, no cuesta nada y ayuda muchísimo a esta abuela a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Activen también la campanita para no perderse ningún video nuevo. Háganlo ahorita, mi cielo. Ahorita mismo, antes de que se olviden. Después siguen escuchando a la abuela. ¿Está bien? Bueno, mis hijos, déjenme volver al principio. Allá donde la vida todavía era sencilla, donde el sufrimiento era solo la pobreza de todos los días, que es sufrimiento sí, pero es sufrimiento honesto. Sufrimiento que no destruye el alma. Sufrimiento que uno aguanta porque tiene esperanza de que va a mejorar. Diferente al sufrimiento que vino después, que era sufrimiento sin salida, sin esperanza, sin luz al final del túnel. Yo nací aquí mismo en Aguascalientes en 1957, hija de doña Teresa y de don Raimundo. Que Dios los tenga a los dos en lugar de paz y de descanso. Mi papá era albañil, hombre callado, de pocas palabras, que se levantaba todos los días antes de que saliera el sol y se iba a trabajar en obras por el centro de la ciudad. Levantaba paredes para otros y nunca pudo levantar la suya. Vivíamos en una casita de 2 cuartos en la colonia Morelos, que en esa época era tierra, lodo y polvo. Piso de tierra apisonada, techo de lámina que dejaba entrar la lluvia y escapar el calor de noche, paredes de adobe que se rajaban en el verano y se humedecían en el invierno. El baño era la letrina al fondo del solar, con esa puertita de madera que el viento siempre tumbaba. El agua venía del pozo del vecino don Delfino, quien la prestaba por caridad cristiana, y a veces reclamaba cuando uno llenaba demasiados cubos. No había luz eléctrica, no había refrigerador, no había televisión, no había nada de lo que hoy en día la gente cree que es obligatorio para vivir. Había lámpara de petróleo, había estufa de leña hecha de tabique y barro, había la fuerza de los brazos de mi mamá y la fe terca de mi papá. Mi mamá, doña Teresa, era lavandera de ropa. Lavaba ropa para las familias ricas del centro de Aguascalientes. Salía de la casa de madrugada todavía en la oscuridad, con el atado de ropa sucia equilibrado sobre la cabeza, cargando ese peso como si fuera nada, y caminaba 40 minutos hasta la orilla del arroyo, donde las lavanderas se juntaban. Se quedaba el día entero allí, de rodillas sobre las piedras, golpeando ropa, escurriendo, enjuagando, tendiendo al sol. Regresaba al atardecer con la espalda partida y las manos arrugadas de tanta agua. Las manos de mi mamá eran gruesas,
coloradas, llenas de grietas que sangraban con el frío. Ella se ponía cebo de vela en las grietas para aliviar, pero al día siguiente ya estaba todo abierto otra vez. Manos de lavandera, manos de mujer que sostuvo a una familia entera a base de agua y jabón. Pero mi mamá nunca se quejaba, nunca. Doña Teresa era de esas mujeres que se tragaban el dolor, masticaban el cansancio y sonreían por encima. Cuando yo y mi hermano preguntábamos, «Mamá, ¿estás cansada?», ella respondía, «Cansada no, mi vida, estoy bendecida». Mentira piadosa, mentira de mamá, de esas que uno dice para ahorrarle a los hijos el peso que uno carga. Lo sé porque yo también mentí así muchas veces. Muchas veces miré a mi hija con el corazón en pedazos y le dije, «Todo está bien, mi cielo». Así es la mamá. La mamá carga el mundo en la espalda y sonríe cuando el hijo la mira. Mi hermano Elías era 2 años mayor que yo, niño listo, caliente de sangre, que vivía corriendo por los terrenos baldíos del barrio, saltando cercas, subiéndose a los árboles de guayaba, peleando con los chavos de la calle, cazando lagartijas con resorteras de rama. Éramos uña y carne, mis queridos. A donde iba el Elías, yo iba detrás con mis piernitas cortas, intentando seguirle el paso largo, tropezando en los hoyos de la calle de tierra, rasguñándome las rodillas y levantándome sin llorar, porque llorar frente al Elías era vergüenza. Él me protegía de todo. Si alguien se metía conmigo en la escuela, el Elías ya aparecía con el pecho inflado y el dedo apuntando. «Con mi hermana te metiste, conmigo te vas a ver». Y nadie se volvía a meter. Tener hermano mayor en la colonia Morelos era tener guardaespaldas, y el Elías era el mejor guardaespaldas que yo podría haber tenido. Jugábamos de todo lo que no costaba dinero, porque dinero era cosa que no teníamos para gastar en diversión. Carritos de madera que mi papá hacía con navaja y pintaba con jugo de Jamaica, muñecas de olote que mi mamá vestía con retazos de tela de costal de harina, trompos y yoyos, rayuela trazada en el suelo de tierra con pedazo de carbón, escondidillas entre las casas del barrio, corriendo descalzos en el lodo cuando llovía, sintiendo el barro frío entre los dedos de los pies. La vida era sencilla, era dura, era apretada de dinero y de espacio. Pero había una cosa que yo solo fui a entender el valor muchos años después: seguridad. Dentro de esa casita de adobe, con el piso de tierra, el techo agujereado y la lámpara débil, me sentía segura porque mi papá estaba ahí, mi mamá estaba ahí, mi hermano estaba ahí. Y cuando uno tiene a las personas correctas cerca, hasta la miseria se vuelve más soportable. En la escuela yo era aplicada. No era la más inteligente del salón, pero era terca. Me sentaba en la primera fila, cerca del escritorio de la maestra doña Amelia, y ponía atención en cada palabra que ella decía. Copiaba todo en el cuaderno con esa letra redondita que yo me empeñaba en dejar bonita, cuidada, porque mi cuaderno era el único lujo que tenía y lo trataba como si fuera de oro. Mi mamá compraba un cuaderno por semestre y yo necesitaba hacerlo rendir. Escribía pequeñito, cerca de los márgenes, aprovechando cada centímetro de papel. Cuando el cuaderno se acababa antes de tiempo, escribía en el reverso de las hojas, en la contraportada, en cualquier pedacito de papel que encontrara. Doña Amelia me felicitaba. «Rosalina, tienes letra de maestra». Y yo soñaba con ser maestra algún día. Soñaba con tener un salón de clases, un pizarrón verde, gis blanco y enseñar a los niños de la colonia a leer y escribir. Sueño de niña pobre. Sueño bonito que la vida no dejó realizar. La comida de nuestra casa era sencilla, pero sustentaba. Frijoles con tortillas todos los días, que es el plato de toda familia pobre de México. Frijoles espesos, caldito oscuro, cocinados en la estufa de leña, con un pedazo de tocino cuando había, con un hueso de res cuando no había, y con nada más que sal cuando ni hueso había. Se acompañaba con tortillas y a veces un huevo frito que era un lujo. Los domingos, cuando mi papá traía el pago de la semana, mi mamá hacía pollo en mole con arroz rojo, que era lo más rico que yo haya comido en toda la vida. El pollo era del solar mismo, criado a maíz y salvado, gordo, amarillo,
oloroso. Mi mamá lo sazonaba con ajo, cebolla, chiles secos y lo cocinaba en la estufa de leña despacito, despacito, hasta que la carne se soltara del hueso. El mole espeso, preparado con chiles, chocolate, especias y semillas tostadas que llenaban la casa de un olor que llegaba hasta la calle entera. Los vecinos ya sabían. Doña Teresa está haciendo mole. Hasta hoy, mis queridos, cuando siento el olor de pollo en mole, regreso a esa cocina oscura, con la lámpara encendida en la pared de barro, mi mamá meneando la olla con la cuchara de palo, mi papá sentado en el banco esperando su plato, con esa sonrisa tranquila de hombre satisfecho. Nostalgia buena, nostalgia que calienta el pecho. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años. Se cayó de un andamio en una obra en el centro de Aguascalientes. Se quebró la espalda. Lo llevaron al hospital público, el único al que los pobres podíamos ir. Estuvo 3 días en una camilla en el pasillo, sin cirugía, sin tratamiento adecuado, con un dolor que lo hacía gemir toda la noche. Al 4.º día no aguantó. Murió en el pasillo del hospital, sin médico al lado, sin despedida. El pobre muere así en este mundo, mis queridos. Muere porque el dinero se acaba antes que la vida. Muere porque el hospital público trata al pobre como número. Muere invisible. Mi mamá quedó viuda con 38 años y 2 hijos que criar sola. La vida que ya era dura se volvió insoportable. El dinero que traía mi papá, por poco que fuera, hacía falta. La comida disminuyó, la ropa encogió, los zapatos se agujerearon y no hubo dinero para comprar otros. El Elías dejó la escuela con 17 años y se fue a trabajar de ayudante de albañil en la misma obra donde el papá había caído. Tenía rabia, tenía miedo, pero fue porque necesitaba. Y yo continué en la escuela 1 año más, hasta que mi mamá ya no aguantó. Y yo necesité salir también para ir a trabajar de empleada doméstica en la casa de doña Elsa, una señora rica del centro que necesitaba a alguien para limpiar, lavar, cocinar, planchar. Yo tenía 16 años cuando empecé a trabajar en casa de doña Elsa, y fue ahí que mi infancia terminó de una vez. La infancia del pobre termina pronto, mis queridos. Uno no tiene el lujo de ser niño por mucho tiempo. Uno crece a la mala, en la necesidad, en la obligación de ayudar a poner comida en la mesa. Y yo crecí. Crecí tallando pisos de gente rica, lavando loza fina que costaba más que mi sueldo de un mes, planchando ropa almidonada de patrona que tenía todo lo que mi mamá nunca tuvo, y soñando de noche en mi cama de petate con una vida que fuera tantito menos pesada, solo tantito. Cuando cumplí 18 años ya trabajaba en 2 casas, de mañana en casa de doña Elsa, de tarde en casa del licenciado Sampaio, que era abogado y vivía en un caserón bonito cerca del jardín principal. La rutina era brutal. Me levantaba a las 5 de la mañana, en la oscuridad total. Tomaba un café negro sin azúcar, porque el azúcar era demasiado caro para desperdiciar en el día a día. Masticaba un pedazo de tamale frío que había sobrado de la víspera y salía de casa caminando en el sereno hasta el centro. Llegaba a casa de doña Elsa a las 6 en punto y empezaba a barrer, trapear, tallar baño, lavar ropa, tenderla, hacer de comer, servir, lavar los trastes, arreglar todo. A la 1 de la tarde salía corriendo a casa del licenciado Sampaio y hacía todo de nuevo. Regresaba a casa a las 7 de la noche, con los pies hinchados dentro de los guaraches, la espalda doliendo de un modo que parecía que alguien había metido un cuchillo entre las costillas, y los brazos pesados de tanta ropa escurrida. Pero traía dinero, poco, pero traía. Y cada centavo iba a la mesa de mi mamá. Fue en esa época, mis queridos, que conocí al Amaro. Amaro de la Silva, 25 años, trailero. Hombre bonito de cara, sonrisa amplia, buena plática, cabello ondulado, piel morena quemada de sol de carretera. Paraba en el bar de la esquina de la colonia Morelos cuando pasaba por Aguascalientes con su tráiler. Me vio una vez pasando en la calle, me vio 2. A la tercera vez me gritó desde el bar: «Oiga, señorita, ¿cómo se llama?». Yo fingí que no oí. A la 4ª vez vino hasta mí con una flor de plástico que había comprado en la gasolinera y me dijo: «Señorita,
Esta flor es bonita, pero no es tan bonita como usted. Y yo, tonta como toda muchacha de 18 años que nunca ha recibido un piropo de hombre, le di mi nombre, le di mi sonrisa y le di mi corazón. En 3 meses estábamos juntos. No nos casamos por el papel, no nos casamos por la iglesia. Nos juntamos como se juntan los pobres, sin fiesta, sin anillo, sin lujos. Solo amor, promesa e ilusión. El Amaro se quedaba en Aguascalientes 1 semana, 2, y después se iba a la carretera. Regresaba, se quedaba más tiempo, se iba otra vez. Vida de tráilero es así, mis queridos. La carretera es la casa y la casa es solo una parada. Yo entendía, o creía entender. En realidad no entendía nada. Solo estaba demasiado feliz para cuestionar, demasiado feliz para desconfiar. En 1979, con 22 años, quedé embarazada. Cuando le conté al Amaro, se le llenaron los ojos de agua, me abrazó fuerte y dijo: «Me quedo, Rosalina. Voy a cuidarte a ti y a nuestro hijo». Se quedó 3 meses. Ayudó con los gastos, pintó el cuartito del bebé de azul con pintura barata que se descascaró en la primera lluvia, compró una cuna de segunda mano en el tianguis. Después la carretera llamó, y esta vez el Amaro no regresó. Desapareció. Desapareció como humo de escape de tráiler viejo. Nunca más mandó razón, nunca mandó dinero, nunca mandó ningún recado por otro trailero. Simplemente dejó de existir, como si yo y el bebé en mi panza fuéramos un sueño que él resolvió olvidar. Quedé destrozada, pero no tuve tiempo de estar triste por mucho tiempo. La panza crece, las cuentas llegan, la vida no para porque un hombre se va. Trabajé hasta el 8º mes de embarazo, con esa panza enorme pegándose al fregadero de la cocina de doña Elsa. Los pies hinchados que apenas cabían en los guaraches, la espalda gritando de dolor. Doña Elsa, para darle el crédito que merece, me dejó trabajar sentada cuando podía. Me daba buena comida, fruta, leche. «Come, Rosalina, estás comiendo por 2». Y yo comía. Comía y lloraba escondida en el baño de la patrona, sentada en el excusado, con la puerta con llave, llorando bajito para que nadie oyera. El Renato nació en noviembre de 1979. Nació en el Hospital Público de Aguascalientes, parto normal, 7 horas de trabajo de parto. Cuando la enfermera puso a ese niñito arrugado en mis brazos, lloré. Lloré de alegría, de miedo, de cansancio, de amor, de todo junto. Miré a ese bebecito con los ojitos cerrados y los deditos apretando mi dedo índice, e hice una promesa silenciosa. Voy a hacer todo por ti, mi hijo, todo, aunque tenga que trabajar hasta caer. Y lo hice. Trabajé hasta caer muchas veces, literalmente. Hubo días que llegué a casa tan cansada que las piernas se me doblaron en la puerta y caí sentada en el suelo con el Renato en brazos, sin fuerzas ni para levantarme. Crié al Renato sola, sin padre, sin pensión, sin ayuda del gobierno. Mi mamá ayudaba cuando podía, pero ella misma ya estaba enferma de los pulmones de tanto lavar ropa en el sereno. Yo llevaba al Renato conmigo al trabajo porque no tenía con quién dejarlo. Él se quedaba en el solar de las patronas, jugando con tierra, con piedras, con palitos, con hormigas, mientras yo tallaba el piso adentro. Las patronas reclamaban: «Rosalina, no puede traer al niño al trabajo. Eso es falta de profesionalismo». Y yo, con todo el respeto que la empleada doméstica aprende a tener desde temprano, pero con la firmeza que la mamá soltera desarrolla por necesidad, respondía: «Señora, o viene el niño o no viene la muchacha. Usted escoge». Y escogían a la muchacha con niño, porque empleada buena que limpia bien y no roba es más difícil de encontrar que excusa para reclamar. El Renato creció bueno, mis queridos, y cuando digo bueno de verdad. Niño quieto, obediente, educado. Decía buenos días, buenas noches, gracias y con permiso, sin que nadie se lo mandara. No daba trabajo en la escuela, no peleaba con sus compañeros, no le respondía al maestro. En la escuela se sentaba tranquilo, hacía la tarea, sacaba notas razonables, no era un genio, pero era aplicado. En casa ayudaba desde temprano.
A los 8 años ya barría todo el solar sin que yo le pidiera. A los 10 ya me hacía el café de mañana, café fuerte que ponía en la taza y me traía a la cama. Buenos días, mamá. ¿Te hice café? A los 12 iba al mercado solo, con la lista escrita en un pedazo de cuaderno y el dinero contado en la mano, centavo por centavo, y regresaba con todo correcto, sin faltar un grano de frijol, sin sobrar un centavo. Niño de confianza, niño honesto, niño al que yo miraba con orgullo y pensaba, ese sí va a ser alguien. Ese no va a necesitar tallar pisos de patrona como su mamá. Cuando el Renato cumplió 15 años, consiguió trabajo de ayudante en un taller mecánico en el centro de Aguascalientes. El dueño, don Asterio, era un hombre serio que le gustó la disposición del muchacho y le dio la oportunidad. El Renato ganaba poco, pero cada centavo lo traía a casa. Cada sábado, al caer el día, se lavaba las manos llenas de grasa, se ponía la camisa limpia, venía a la cocina donde yo estaba arreglando la cena y ponía el dinero en mi mano abierta. Es para usted, mamá, para que compre lo que necesite. Y yo apretaba ese dinero sudado contra el pecho y le agradecía a Dios por haberme dado un hijo así. Guardaba una parte para emergencias y usaba el resto para los útiles de él. Quería que estudiara, quería que tuviera diploma, quería que llegara más lejos que yo. Cuando cumplió 18, el Renato fue promovido a mecánico. Don Asterio reconoció su talento, su dedicación y lo puso debajo del coche de verdad, haciendo trabajo pesado. El sueldo mejoró, la vida respiró. Yo finalmente pude dejar el segundo empleo en casa del licenciado Sampaio y quedarme solo en casa de doña Elsa. Los pies se deshincharon un poquito, la espalda dolía un poquito menos y nos mudamos a una casa más grande, 2 cuartos, en la colonia Insurgentes, con solar de tierra y un árbol de guayaba en la esquina. El Renato, el primer fin de semana en la casa nueva, plantó un árbol de mango en el solar, cavó el hoyo con sus propias manos, puso el arbolito con cuidado, lo regó y dijo, «Para que haga jugos, mamá, de mango con leche, como a usted le gusta». El árbol creció, dio fruto, hice jugos. Y por unos años, mis queridos, la vida fue buena. Me sentaba en el zaguán al atardecer, tomaba mi café, miraba a mi hijo lavando el carro de un cliente en la banqueta y pensaba, valió la pena. Cada piso tallado, cada ropa lavada, cada lágrima en el baño de la patrona. Valió la pena. Mi hijo era un buen hombre. En 1998 conocí al Geraldo Barbosa de Almeida, chofer de camión urbano en Aguascalientes. Viudo, sin hijos, 52 años, 10 años mayor que yo. Hombre serio, callado, de mano pesada para el trabajo y corazón blando para la mujer. Nos conocimos de todos los lugares en la parada del camión. Yo esperando el transporte para ir al trabajo y él manejando el camión. Cada santo día me saludaba con un cabeceo cuando yo subía, y yo le devolvía el saludo sin pensar en nada más que en educación. Hasta el día que paró el camión fuera de la parada, abrió la puerta, me miró con esa sonrisa tímida de hombre que no sabe cortejar y dijo, «Señora, este camión va a donde usted quiera ir». Y yo reí. Reí de verdad, con ganas, con todo el cuerpo. Hacía años que no reía así. Años. Y en esa risa, mis queridos, comenzó el mejor capítulo de mi vida. Un capítulo que duró poco, pero que fue muy bonito. Nos casamos en el año 2000 por el civil, ceremonia sencilla en el registro civil del centro, con el Renato de testigo y el Elías de padrino. Después fuimos todos a comer en un restaurante sencillo cerca de la central camionera. Comimos birria con consomé, arroz y frijoles. Tomamos agua de horchata y fue la comida más feliz de mi vida. El Geraldo era todo lo que el Amaro no fue. No bebía, no fumaba, no alzaba la voz. Traía el sueldo a casa puntualito, cada mes. Me ayudaba en la cocina sin que yo le pidiera. Lavaba los trastes los domingos, tendía la ropa en el tendedero cuando yo estaba cansada. Se sentaba conmigo en el zaguán de noche para tomar café y platicar sobre el día, sobre la vida, sobre los planes.
Por primera vez, mis queridos, tuve un compañero de verdad, alguien que compartía conmigo no solo la casa, sino el peso de vivir, el peso de criar hijos, el peso de ser pobre en un mundo que no perdona al pobre. En 2004 nació la Milena. Yo tenía 47 años, embarazo tardío, arriesgado, que el médico desaconsejó y que casi pierdo 2 veces. Pero Dios quiso. La Milena nació por cesárea en el hospital regional, sana, llorando fuerte, 4 kilos, con ese cabellito chino oscuro que tiene hasta hoy. El Geraldo, mis queridos, lloró cuando la cargó por primera vez. Lloró como hombre que nunca tuvo hijo y de repente tiene una princesa en los brazos. Estaba tan emocionado que las manos le temblaban y la enfermera tuvo que ayudarle a cargarla. Yo miré esa escena, acostada en la camilla todavía mareada por la anestesia, y pensé, ahora sí, ahora está completo. Ahora la vida está como debería ser. El Renato, que en esa época ya tenía 25 años, tomó a la hermanita en brazos en el hospital y dijo, «No se preocupe, mamá, yo la cuido». Y la cuidó por un tiempo. Cuidó. Jugaba con la Milena, la llevaba al parquecito del barrio, le compraba muñecas baratas con su dinero en la tiendita de la esquina. Era buen hermano, cariñoso, protector. Todo bonito. Pero ya en esa época, mis queridos, el Renato estaba cambiando. Yo no quería ver, pero estaba. Los cambios fueron lentos, como todo lo que se pudre. Se pudre de adentro hacia afuera, despacito, sin ruido, hasta que un día aparece el olor, y ya es demasiado tarde. En 1999, un compañero del taller, el Djalma, le presentó al Renato a una bola que salía de noche. Bar, fiesta, diversión de calle. El Renato nunca había sido de salir. Era casero, iba del taller a la casa y de la casa al taller. Pero el Djalma era hablador, chistoso, de esos que convencen a una piedra de volverse arena. Y el Renato era un muchacho solo, sin padre, que nunca tuvo grupo de amigos, que creció a la sombra de su mamá y que nunca aprendió a decirle no a quien le ofrecía compañía. Aceptó. Primero fue la cerveza. Regresaba tarde, oliendo a alcohol, pero todavía educado. «Disculpe la hora, mamá». Yo regañaba, reclamaba, ponía cara fea, pero lo dejaba pasar. Muchacho de 20 años, bebe cerveza, forma parte de la vida. Después vino otra cosa más pesada. Veía al Renato con la nariz roja, agitado, hablando demasiado rápido, gesticulando, con los ojos brillando de un modo que no era normal. Pensaba que era gripe, alergia, quién sabe. Él decía que era sinusitis, y yo le creía porque la mamá le cree al hijo. La mamá cree aunque la mentira esté completamente descubierta, gritándole en la cara. La mamá se aferra a la explicación más cómoda y sigue adelante, porque aceptar la verdad duele demasiado. Y después, mis queridos, llegó la peor de todas, la que destruye a la gente, la que se come el alma de adentro hacia afuera, como la carcoma come la madera. Cuando esa llegó, el Renato que yo crié murió. Murió de pie, con el cuerpo todavía caminando, pero murió. La persona que era él se apagó como lámpara sin petróleo. Lo que quedó era un extraño con el rostro de mi hijo. Un extraño de ojos hundidos, cara chupada, dientes estropeados, cuerpo flaco como palo, que entraba a la casa de madrugada pateando la puerta y gritando, «¿Dónde está el dinero, vieja? ¿Dónde está el dinero?» Un extraño que no reconocía límites, no respetaba la hora, no sentía vergüenza. Me robaba. Primero el dinero de la bolsa que yo escondía debajo del colchón y él encontraba. Después los electrodomésticos. Vendió el televisor, vendió el ventilador, vendió la licuadora, vendió el radio. Después mis cosas personales. El anillo que el Geraldo me dio en la boda, los aretes de oro que eran la herencia de mi mamá, la cadena con crucifijo que yo usaba desde los 15 años. Todo vendido, todo se volvió humo, todo alimentó al monstruo. Intenté internarlo 3 veces. La primera se quedó 15 días en una clínica de recuperación y se escapó saltando la barda. La segunda se quedó 8 días y se escapó por la ventana del baño.
La tercera ni llegó a la clínica. Rompió el vidrio del carro que lo llevaba y se tiró en movimiento en la carretera. Intenté echarlo de la casa. Cambié la chapa. Él forzó la puerta de madrugada de una patada. Cambié otra vez. Forzó de nuevo. Llamé a la policía. La policía vino, se lo llevó, levantó el acta y se fue. Al día siguiente él estaba de regreso, sentado en el zaguán, como si nada hubiera pasado. Porque la policía se lo lleva y se va, mis queridos. Y el problema regresa. El problema siempre regresa. El Geraldo sufría con todo eso en silencio. Nunca le gritó al Renato, nunca le levantó la mano, nunca lo ofendió. Pero yo veía el peso en sus hombros. Lo veía sentado en el zaguán de noche, callado, con el café enfriándose en la mano, mirando la oscuridad. Lo veía envejecer 10 años en 2. En 2012, el Geraldo tuvo un infarto fulminante. Cayó en el baño de mañana temprano, cuando se estaba arreglando para ir al trabajo. Yo oí el ruido y corrí. Estaba en el suelo, con los ojos abiertos, la respiración cortada. Llamé a la ambulancia. La ambulancia tardó 20 minutos en llegar. En el camino al hospital, su corazón se detuvo. Tenía 62 años. Murió como vivió, callado, sin molestar a nadie. Perdí a mi compañero, a mi amigo, a mi puerto seguro, a la única persona que me hacía sentir que no estaba sola en el mundo. Y me quedé sola con la Milena y con el Renato, con una hija que proteger y con un hijo al que yo ya no podía salvar. Después de que murió el Geraldo, todo empeoró de un modo que yo no creía posible. Porque cuando el Geraldo estaba vivo, el Renato todavía tenía un hilo de respeto, fino, casi invisible, pero existía. No gritaba frente al Geraldo, no rompía cosas frente al Geraldo, no hacía lo que hacía cuando el Geraldo estaba en casa. Pero cuando el Geraldo se fue, ese hilo se rompió, y lo que vino fue un infierno que duró años. Se pasaba días fuera de casa, desaparecía en las calles, en los callejones, en los lugares que yo no quiero imaginar. Cuando regresaba, regresaba destruido, más flaco, más sucio, más agresivo, más peligroso. Entraba pateando la puerta, tumbando lo que encontrara, insultando. Me llamaba de nombres que un hijo no le dice a su mamá, ni en el peor momento. Vieja, casi muerta, era lo más leve. Había palabras peores, mucho peores. Palabras que cortan por dentro y no cicatrizan. Palabras que no vienen de la rabia, vienen de un hueco oscuro que el vicio cava dentro de la persona. Un hueco tan profundo que no queda nada de humano adentro. La Milena veía todo, oía todo, sentía todo. Aquella casa que un día fue hogar se volvió campo de guerra. Y mi hija, que era una joven alegre, comunicativa, que adoraba dibujar en sus cuadernos, que reía fácil, que cantaba entre dientes mientras arreglaba su cuarto, empezó a cambiar. Fue poco a poco. Primero dejó de dibujar, luego dejó de cantar, luego dejó de hablar. Se quedaba encerrada en su cuarto, con la puerta cerrada, y solo salía para comer e ir a la escuela. Cuando salía, caminaba con la cabeza baja, los brazos cruzados frente al cuerpo, los ojos fijos en el suelo. No miraba a nadie, no le sonreía a nadie. Era como si hubiera construido un muro invisible alrededor de su propio cuerpo y no dejara que nadie se acercara. Yo creí que era miedo al hermano. La situación dentro de casa era espantosa. Cualquier persona hubiera tenido miedo. Yo abrazaba a la Milena y le decía: «Hija, la mamá está aquí, nadie te va a lastimar». Ella me miraba cuando yo decía eso. Me miraba de un modo que yo no entendía en ese momento. Una mirada de quien quiere hablar y no puede. Una mirada de quien carga algo demasiado pesado para aguantar sola. Vi esa mirada. Sentí un escalofrío. Sentí que había algo ahí que yo no estaba viendo. Pero lo empujé al fondo de la mente, porque la explicación del miedo era suficiente. Y cuando uno encuentra una explicación suficiente, uno se aferra a ella con las 2 manos para no tener que ir fondo en lo que realmente está pasando. Porque ir a fondo duele. Ir a fondo obliga a ver.
Y ver obliga a actuar y actuar asusta. Un día la maestra me llamó a la escuela. Se sentó conmigo en un cuartito reservado, cerró la puerta y me dijo con voz baja: «Doña Rosalina, la Milena está muy diferente. No participa en clase, no platica con sus compañeros, no se come el refrigerio. Y hay algo que me preocupa. Está usando ropa larga en días de mucho calor, manga larga, pantalón de mezclilla en Aguascalientes con 35 grados. ¿Usted sabe algo? Ropa larga, calor para quebrar. Y mi hija cubierta de cabeza a pies». Me tragué el nudo en la garganta y dije que era estilo, cosa de joven. La maestra me miró con esa mirada de quien no creyó, pero no insistió. Yo regresé a casa con el corazón apretado y llamé a la Milena. «Hija, ¿por qué traes manga larga con este calor?» «Tengo frío, mamá». «En Aguascalientes con 35 grados. Tengo frío». Tomé su brazo despacito, con cuidado, como quien toma algo frágil que puede quebrarse. Jalé la manga hacia arriba y vi marcas, rasguños en el antebrazo, hechos por ella misma, lesiones. Mi hija se estaba lastimando, se estaba arañando, se estaba castigando por algo que yo no sabía qué era. «Milena, ¿quién te hizo esto?» «Yo misma, mamá». «¿Por qué?» Silencio. Ese silencio que es más alto que cualquier grito, que llena el cuarto entero, que aprieta el pecho hasta que no cabe más aire. «No puedo decir, mamá». «Sí puedes, hija. Dile a tu mamá». «No puedo». Y lloró. Lloró de ese modo que parte a una mamá en dos. Lloró encorvada en la cama, abrazando su propio cuerpo, temblando como si tuviera fiebre. La abracé, la apreté fuerte y sentí que estaba helada en Aguascalientes, en pleno calor, y mi hija helada como piedra de río. Esa noche no la forcé. No pude. Su dolor era tan grande que sentí que si la forzaba, algo se iba a romper dentro de ella que no tendría arreglo. Llevé a la Milena con una psicóloga de la clínica del IMSS la semana siguiente. La psicóloga la atendió una vez, 2, 3. A la tercera sesión me llamó a un cuarto separado. Cerró la puerta, me pidió que me sentara y dijo con una voz que intentaba ser profesional, pero que yo vi temblar: «Doña Rosalina». La Milena me relató situaciones muy graves, situaciones que involucran invasión de su espacio personal durante la noche, que involucran a alguien de la propia familia. No es violencia física del tipo que usted imagina, es de otra naturaleza. Otra naturaleza. 2 palabras. Las 2 palabras más destructoras que una mamá puede escuchar cuando se habla de alguien de la familia y de su propia hija. Salí de esa clínica como zombi. El mundo giraba, las piernas caminaban en automático, los ojos veían, pero no miraban. El cerebro procesaba, pero no aceptaba. Otra naturaleza. Mi hijo, mi hija. Caminé por las calles de Aguascalientes sin saber a dónde iba. Pasé por la plaza, por la iglesia, por el mercado. Me senté en una banca en la banqueta y me quedé ahí parada, mirando la nada por un tiempo que no sé calcular. Pudo haber sido media hora, pudieron haber sido 3 horas. El tiempo dejó de existir, el mundo dejó de tener sentido. Cuando llegué a casa, el Renato no estaba perdido en la calle, como siempre. La Milena estaba en la escuela, yo estaba sola. Fui a su cuarto, ese cuarto que apestaba a mugre, a sudor viejo, a químico. Revolví todo debajo del colchón, dentro del ropero podrido, detrás del mueble quebrado, buscando algo que confirmara o negara lo que la psicóloga dijo. Algo que me mostrara que era mentira, que había sido un error, que mi hijo, a pesar de todo lo que el vicio le había hecho, no era capaz de aquello. Pero encontré. Encontré algo que no voy a describir con detalles, porque no hace falta, y porque ciertas cosas no necesitan descripción para ser entendidas. Lo que encontré confirmó cada palabra de la psicóloga. Confirmó que mi hijo, el niño al que yo amamanté cantando, que me hacía café, que plantó mango en el solar, le estaba haciendo a mi hija cosas que no tienen nombre. Cosas que me quitaron el piso, que me quitaron el aire, que me quitaron la razón. Me quedé sentada en el suelo de ese cuarto inmundo, con las pruebas en la mano, mirando la nada por un tiempo que no puedo medir.
el mundo había acabado. El mundo que yo conocía, el mundo donde mi hijo era problemático, pero no era un monstruo. Ese mundo se derrumbó como pared de adobe en lluvia fuerte, y en su lugar quedó un vacío oscuro, helado, sin fondo. Y en ese vacío, una pregunta. ¿Lo que encontré era lo que él ya hacía y lo que todavía iba a hacer? Las semanas que siguieron, mis queridos, fueron las más oscuras de toda mi vida. Más oscuras que la pobreza de la infancia, más oscuras que la soledad de mamá soltera, más oscuras que el duelo del Geraldo. Porque la pobreza, la soledad y el duelo son dolores que el tiempo aminora. Pero saber lo que yo sabía y no poder pararlo era un dolor que crecía cada día, cada hora, cada minuto. Caminaba por la casa como fantasma. Cocinaba en automático, limpiaba en automático, cosía en automático. Por fuera, la doña Rosalina de siempre, firme, callada, funcionando. Por dentro, un edificio derrumbándose en cámara lenta. Porque yo sabía lo que pasaba en esa casa cuando yo dormía, sabía lo que era mi hijo y no sabía cómo pararlo. Pensé en ir a la policía. Pensé muchas veces. Me quedé horas sentada en la cocina de madrugada, mirando el teléfono en la pared, pensando en marcar el número de la delegación. Pero la policía ya había venido 10 veces por las destrozoneras y las amenazas, y 10 veces el Renato había regresado. La policía viene, levanta el acta, se lo lleva y se va. Y el problema regresa, siempre regresa. La puerta no tiene reja que detenga a quien está decidido a entrar. Pensé en el DIF, pero el proceso lleva tiempo. Audiencia, informe, pericia, valoración, semanas, meses. Y mientras el proceso avanzaba despacio, el peligro avanzaba rápido. El peligro vivía dentro de mi casa. Dormía en el cuarto al lado del de mi hija y no tenía plazo para actuar. Pensé en cambiar de ciudad, agarrar a la Milena, agarrar una maleta y desaparecer. Ir a cualquier lugar. Pero, ¿a dónde? ¿Con qué dinero? Mi pensión apenas pagaba la renta. No tenía familia fuera de Aguascalientes. No tenía amigos en otra ciudad. No tenía nada. ¿Y si huía y él me encontraba? El adicto encuentra. El adicto es persistente cuando quiere. El adicto no se rinde. Cada noche era un tormento. Me acostaba en mi cama y me quedaba con los ojos abiertos, el oído pegado a la pared, el corazón desbocado. Cada ruido me hacía saltar. Cada chirrido de puerta me helaba. Cada paso en el corredor hacía que mi sangre se volviera hielo. Dormía, cuando dormía, con un cuchillo debajo de la almohada. No para usarlo en él, sino para sentirme menos indefensa, menos impotente. Porque la impotencia es la peor sensación que existe, mis queridos. Peor que el dolor, peor que el miedo, peor que la rabia. Saber que alguien a quien amas está en peligro, saber quién es el peligro y no poder pararlo. Eso destruye a una persona por dentro. La destruye despacito, como el óxido come el hierro. Puse un pasador nuevo en la puerta del cuarto de la Milena. Pasador de hierro, grueso, resistente, pero yo sabía que el pasador solo retrasa, no impide. Quien quiere entrar, entra. Me quedaba toda la noche despierta, escuchando, rezando, suplicándole a Dios que esa noche no fuera la noche en que el pasador no fuera suficiente. En una madrugada oí pasos en el corredor, pasos arrastrando de quien no está en control de su propio cuerpo. Abrí la puerta de mi cuarto una rendija y vi la silueta de él parada frente a la puerta de la Milena, parada en la oscuridad, la mano apoyada en la manija, probando, girando despacito, encontrando la resistencia del pasador y quedándose ahí parado, respirando pesado, balanceando el cuerpo de un lado para el otro. Yo sostenía el cuchillo debajo de la almohada con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que él lo iba a oír. Después de unos segundos que parecieron horas, se dio la vuelta y fue a su cuarto. Me quedé sentada en la cama, temblando, llorando en silencio el resto de la noche entera, sin dormir, sin parpadear. A la mañana siguiente, con ojeras que parecían pintadas de morado, fui a la clínica del DIF.
Conté lo que vi, conté todo. Pedí protección, pedí que hicieran algo, que lo sacaran de la casa, que lo detuvieran, que lo internaran a la fuerza, que hicieran cualquier cosa. La trabajadora social me miró con esa mirada cansada de quien lidia con decenas de casos iguales cada semana y dijo: «Doña Rosalina, vamos a abrir el protocolo, vamos a activar la Procuraduría de Protección, vamos a solicitar medida de protección, pero usted necesita entender que el proceso tiene etapas y lleva tiempo». Tiempo. Tiempo. La palabra más cruel que existe cuando tu hija está en peligro cada noche. Regresé a casa ese día sin esperanza, sin dirección, sin saber qué hacer. La fe que me sostuvo toda la vida estaba agrietándose. Rezaba y no sentía nada. Le pedía a Dios y no oía respuesta. Miraba el crucifijo en la pared de la cocina y preguntaba: «Señor, ¿qué hago? Muéstrame el camino, dame una salida, porque yo ya no aguanto más». Y esa misma noche, el Renato regresó a casa. Regresó en un estado que yo nunca había visto antes. Los ojos completamente vidriosos, sin vida, sin conciencia. El cuerpo temblando, la boca seca y agrietada, el olor de ese veneno impregnando su cuerpo como perfume del infierno. Entró pateando la puerta de la cocina con tanta fuerza que la chapa se arrancó del marco. Gritó: «¿Dónde está la comida? Tengo hambre, vieja desgraciada». Yo, con las manos temblando, le hice un plato. Arroz, frijoles, huevo frito. Lo puse en la mesa. Él se sentó, comió con las manos, sin tenedor, sin cuchillo, metiendo los dedos sucios en el arroz, en los frijoles, lamiéndose los dedos, eructando fuerte, comida cayendo en la mesa, en el suelo, en la ropa. Yo me quedé de pie, recargada en la pared de la cocina, mirando, callada, aguantando el llanto, aguantando la rabia, aguantando todo. Y mientras comía, habló. Habló cosas, mis queridos. Cosas que yo no voy a repetir porque no hace falta y porque ciertas palabras no merecen ser dichas de nuevo. Él sabía que yo sabía. Sabía que yo había revuelto sus cosas. Sabía que había ido al DIF y no tenía miedo. Estaba burlándose, riendo, con esa risa de quien ha perdido toda la humanidad y le encuentra la gracia al sufrimiento ajeno. ¿Ya encontraste, vieja? ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? La policía ya vino 10 veces y aquí estoy. Tú no puedes hacer nada, nada. Y después dijo la frase que me voy a llevar conmigo hasta el último día de mi vida. La frase que encendió dentro de mí algo que no era rabia, no era odio, era certeza. Una certeza fría, limpia, absoluta de quien sabe exactamente lo que tiene que hacer. Dijo que iba a hacer lo que quisiera con quien quisiera en esa casa, que nadie lo iba a impedir, que era cuestión de días, y usó una palabra para referirse a mi hija que ningún ser humano debería usar. Una palabra que convertía a mi hija en objeto, en propiedad, en cosa. Yo miré a mi hijo, al niño que plantó mango en el solar, al niño que traía dinero del taller, al niño que me hacía café de mañana, y entendí, con una claridad que nunca antes había tenido y nunca más tendría después. Ese niño ya no existía, había muerto. Lo que quedó era un peligro real, concreto, inmediato, que ninguna policía, ningún DIF, ningún juez, ningún proceso iba a detener a tiempo. El tiempo del proceso era de meses. El tiempo del peligro era de días. Y mi hija no tenía meses, tenía días, quizás horas. Terminó de comer, se levantó, se tambaleó hasta su cuarto, cayó en la cama. En 10 minutos estaba roncando. El veneno derriba así. El cuerpo se apaga como interruptor de luz. Se apaga de una vez. Me quedé sentada en la cocina, en la misma silla de siempre, mirando el plato sucio en la mesa. Mirando la puerta del cuarto de la Milena, cerrada con el pasador de hierro. Mirando la puerta del cuarto de él, abierta, él roncando adentro. Y pensé con esa claridad helada de quien ya decidió, sin rabia, sin llanto, sin temblor, una claridad de cristal. Si yo no hacía nada, él iba a cumplir lo que dijo.
Esa semana la policía no iba a llegar a tiempo. El DIF no iban a actuar a tiempo. El proceso no iba a avanzar a tiempo. Y mi hija iba a pagar el precio de la demora con el cuerpo y con el alma. Si yo actuaba, mi hija estaría segura y yo estaría presa. No pensé más de 5 minutos. 5 minutos de claridad helada. Después me levanté. Fui al cuartito del fondo donde yo guardaba las cosas de limpieza. Tomé lo que tenía que tomar. Regresé adentro de la casa, entré a su cuarto. Él dormía de boca arriba, roncando, boca abierta, el mismo rostro del niño al que yo arrullé cantando. El mismo rostro que 1 hora antes había dicho esas palabras sobre mi hija. Miré a mi hijo dormido y dije bajito, tan bajito que solo Dios oyó: yo te di la vida, mi hijo, y no me arrepiento, pero no voy a dejarte quitarle la vida a tu hermana. E hice lo que hice. No voy a describir. No hace falta. Ustedes entienden. Lo que importa es que tomé la decisión más terrible que una mamá puede tomar. La decisión de proteger a una hija quitando al otro hijo. Y lo hice mirando a los ojos al destino, sabiendo que no había vuelta atrás, sabiendo que a partir de ese momento mi vida quedaría dividida en antes y después. Y el después incluía cárcel, juicio, condena. Y lo acepté. Acepté todo porque del otro lado de la balanza estaba la vida de la Milena. Y la vida de la Milena pesaba más que cualquier cosa. Cuando terminó, fui al cuarto de la Milena, abrí la puerta, la tomé de la mano. Milena, ven conmigo ahorita. No mires para atrás. Ven. Ella vino sin preguntar, sin cuestionar. Salimos por la puerta de enfrente, cruzamos la calle. Toqué la puerta de la vecina doña Fátima, toqué fuerte 3 veces. Fátima abrió la puerta en camisón, asustada, y me vio a mí, con la Milena agarrada a mi brazo, y detrás de nosotras, el humo saliendo por la ventana de mi casa. Fátima, llama al socorro, pasó algo en mi casa. Fátima me miró, miró el humo, miró a la Milena y entendió. No sé qué entendió exactamente en ese momento, pero entendió lo suficiente. Agarró el teléfono y llamó. Yo me senté en la banqueta de la casa de Fátima con la Milena en el regazo, la niña temblando, yo sosteniéndola sin temblar, sin llorar, sosteniéndola firme, como sostuve mi vida entera, como sostiene una mamá. Lo que vino después, mis queridos, fue el precio. Todo acto tiene precio, y yo sabía el precio del mío antes de actuar. Sabía y lo acepté. Con los ojos abiertos, la policía llegó, los bomberos llegaron. El cuarto del Renato quedó destruido, y el Renato ya no estaba. El delegado me preguntó qué había pasado, y yo dije la verdad. Lo miré a los ojos y dije, yo lo hice porque mi hijo iba a destruir a mi hija, y nadie lo iba a parar a tiempo. No mentí, no inventé accidente, no inventé historia. Conté lo que encontré en su cuarto, conté lo que la psicóloga dijo, conté lo que él dijo en la mesa. Conté todo porque yo no tenía vergüenza de lo que hice. Tenía dolor, tenía duelo por el niño que él fue un día. Pero vergüenza no, ninguna. Me detuvieron en flagrancia. La tipificación fue grave. La forma en que ocurrió agrava todo ante los ojos de la ley. Me llevaron al Centro Penitenciario Femenil de Aguascalientes. Celda de 8 mujeres, piso de cemento duro y frío, colchón delgado que apestaba a humedad, baño en la esquina sin puerta, comida que parecía lavazas de cochino, calor de Aguascalientes multiplicado por 10 dentro de esas paredes de concreto sin ventilación. Y yo ahí en medio de todo aquello, pensando en la Milena. La Milena fue con el DIF, después a casa de mi hermana Josefa en Calvillo, a 130 kilómetros de Aguascalientes. Lejos de mí, lejos de todo, pero segura. Segura era lo que importaba. Si la Milena estaba segura, yo podía aguantar cualquier cosa, cualquier celda, cualquier sentencia, cualquier condena. Fui juzgada al año siguiente. El defensor público, el licenciado Augusto, hombre delgado de lentes gruesos, que hablaba bajito pero con una firmeza que yo admiré, intentó mostrarle al tribunal por qué yo hice lo que hice. Presentó las evidencias que la policía encontró, presentó el relato de la psicóloga,
Presentó las actas de las 10 veces que la policía había venido y las 10 veces que el Renato había regresado. Intentó mostrar que yo estaba sin opciones, que estaba acorralada, que la tardanza de la justicia me dejó sin salida. La fiscal, una mujer seria de cabello recogido, dijo que yo podría haber buscado otras vías, que podría haber insistido con las autoridades, que podría haber cambiado de casa, que podría haber esperado. Esperado. Casi me reí al oír esa palabra. ¿Esperado? ¿Qué? ¿A que mi hijo cumpliera la promesa que hizo en la mesa? ¿A que el DIF programara la audiencia para 3 meses después, mientras el peligro era para esa misma semana? ¿A que yo durmiera rezando cada noche mientras él probaba la manija del cuarto de mi hija? El jurado, 4 mujeres y 3 hombres, condenó. 5 votos contra 2, 22 años, régimen cerrado. Oí la sentencia de pie. No lloré. Miré al juez, miré al jurado y pensé con toda la calma que me quedaba. Me condenaron por proteger a mi hija. Está bien, pero mi hija está viva, está segura, está lejos del peligro. Si 22 años es el precio, lo pago. Lo pago cada día, cada hora, cada minuto, sin arrepentimiento. Me trasladaron a la unidad penal femenil en Guadalajara. Ala de condenadas. Rutina rígida, café a las 6, trabajo en el taller de costura a las 8, comida al mediodía, patio a las 2, cena a las 5, celda a las 6. Yo cosía 8 horas al día. Uniformes de internos, sábanas de hospital, uniformes de escuela. La máquina de coser se volvió mi compañía, mi terapia, mi razón de levantarme de mañana. El ruido de ella, ta 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 ta, repetitivo, constante, era el único sonido que me calmaba en medio de ese infierno. Porque era sonido de hacer, de producir, de construir algo con las manos. Las mismas manos que habían destruido ahora cosían, y cada punto de costura era un punto en la herida de mi alma, intentando cicatrizar. Las demás presas sabían lo que yo había hecho. En la cárcel, mis queridos, todo mundo sabe la historia de todo mundo. No existe secreto. Y en la cárcel femenil, mamá que actúa para proteger a su hija es respetada. Nadie se metió conmigo, nadie me amenazó, nadie me miró con desprecio. Al contrario, una presa, la Carla, condenada por narcomenudeo, mujer grande, de brazos tatuados y voz gruesa, me dijo un día en el patio: «Doña Rosa, usted es la única aquí adentro de quien tengo la certeza absoluta de que hizo lo correcto». La Milena me visitaba una vez al mes. Mi hermana Josefa la traía desde Calvillo. Viaje de 2 horas en autobús. Visita de 2 horas. Mesa de plástico blanca. Yo de un lado, con el uniforme beige de interna, con las manos extendidas sobre la mesa. Ella del otro lado, con esos ojos café claros que eran iguales a los del Geraldo. Yo le sostenía las manos, ella sostenía las mías y ninguna de las dos hablaba de aquella noche. Nunca. En 6 años de visita mensual, ni una sola vez. No era un secreto, era un acuerdo silencioso. Lo que pasó, pasó. Las palabras no iban a cambiar nada. Las palabras no iban a sanar nada. El silencio entre nosotras era más elocuente que cualquier frase. Pero en una visita, 2 años después de la condena, la Milena llegó diferente, más seria, más adulta. Se sentó en la mesa, me miró firme a los ojos y dijo algo que lo cambió todo. «Mamá, necesito contar algo, no a usted, sino al juez, porque lo que conté en su momento no fue todo. Lo que le dije a la psicóloga, al delegado, al DIF, fue solo una parte. No conté lo peor. No pude. Estaba en shock, estaba avergonzada, estaba asustada. Pero ahora puedo y necesito hacerlo, porque usted está aquí por mi culpa. Tú no estás aquí por tu culpa, hija. Yo estoy aquí por mi elección. Pero el juez condenó a usted sin saber toda la verdad, y yo tengo una prueba, mamá. Una prueba que guardé desde antes de aquella noche». Mi hija, en un momento de desesperación, antes de que todo pasara, había conseguido una grabación. En los detalles no voy a entrar, porque su privacidad es sagrada
y los detalles no son necesarios para que ustedes entiendan la gravedad. Lo que importa es que la Milena, sola, en la oscuridad, con un miedo que yo no puedo imaginar, tuvo el coraje de registrar lo que pasaba. El coraje más silencioso y más brutal del que yo haya oído hablar en mi vida. Un coraje que yo, con 69 años de vida, todavía no puedo comprender del todo. ¿Cómo alguien en esa situación tuvo la presencia de espíritu de hacer lo que hizo, de pensar en el futuro, de crear una prueba, de ser más fuerte que el miedo? Ella guardó esa prueba escondida durante años. No lo contó antes porque él la amenazaba. Si abres la boca, mato a la vieja. Usaba a mí como arma, como escudo. La misma táctica de siempre. El abusador usa a quien la víctima ama para mantener el silencio. Y funcionó. Funcionó demasiado tiempo. Cuando la terapia que mi hermana Josefa pagó, sacando del propio bolsillo apretado de jubilada, empezó a abrir las puertas que la Milena había cerrado dentro de sí misma, ella decidió hablar, decidió mostrar, decidió romper el silencio que le había sido impuesto por el miedo. Mamá, llévale esto al abogado ahorita. Ella lo llevó. El licenciado Augusto analizó el material y pidió revisión de la sentencia. Prueba nueva. El juez de la revisión, el licenciado Mauricio, analizó todo, cada detalle, cada segundo, y entendió lo que el primer juicio no tuvo acceso para entender. La fiscal, la misma mujer de cabello recogido que pidió mi condena, cambió de posición por escrito. El dictamen oficial reconoció que la prueba nueva cambiaba fundamentalmente el contexto del caso, que lo que yo hice tenía una motivación que el primer jurado desconocía en toda su extensión. La pena fue reclasificada. De 22 años cayó a 6, que yo ya había cumplido con creces. La audiencia de liberación fue en octubre de 2023. Tribunal de Justicia, sala de audiencia con paredes blancas y luz de lámpara de neón. Yo con el uniforme beige, el cabello canoso suelto hasta el hombro, las manos gruesas cruzadas en el regazo. La Milena sentada en el público, 19 años ya, mujer hecha, cabello chino, ojos café claros, mi hermana Josefa a su lado, enjugándose los ojos con un pañuelo. El licenciado Augusto a mi lado, con el expediente bajo el brazo. El juez, el licenciado Mauricio, leyó la resolución. Revisión de sentencia procedente. Pena reclasificada. Pena íntegramente cumplida. Libertad inmediata. Y entonces hizo algo que el licenciado Augusto me dijo después que en 20 años de profesión nunca había visto hacer a un juez. El licenciado Mauricio se quitó los lentes, los puso encima del expediente, me miró y dijo: fuera del protocolo, fuera del formalismo, como ser humano hablándole a otro ser humano. Doña Rosalina, yo analicé la prueba que su hija presentó. Tengo una hija y necesito decirle a usted, no como juez, sino como padre. Le pido disculpas en nombre de este tribunal, en nombre de la justicia que la condenó sin conocer toda la verdad. Usted no es lo que la primera sentencia dijo. Usted es mamá, y lamento que la justicia haya llegado 6 años tarde. Silencio en el tribunal. La secretaria dejó de escribir. El Ministerio Público miró al suelo. El licenciado Augusto se quitó los lentes y los limpió con la manga de la camisa, los ojos rojos. La Milena lloraba, la Josefa lloraba. Hasta el guardia que estaba en la puerta tenía los ojos húmedos. Yo no lloré. Miré al juez con toda la calma que me quedaba y dije: licenciado, le agradezco, pero no necesita pedirme disculpas. Usted hizo su trabajo, yo hice el mío. Usted juzga, yo protejo. Los dos hicimos lo que teníamos que hacer, solo que yo lo hice primero. El juez asintió con la cabeza. Después dijo: está libre, puede irse. Me levanté. Las esposas ya habían sido quitadas. Caminé hasta el público. La Milena estaba de pie esperando. 19 años. Mujer, cabello chino oscuro, ojos café claros, igual a los del padre. La misma persona de siempre, pero sin el miedo, sin el hielo en el cuerpo, sin el silencio forzado.
Abracé a mi hija en medio del tribunal, con todo mundo mirando. 6 años de abrazo represado en un único momento. 6 años de nostalgia, de dolor, de miedo, de esperanza, de amor. Todo exprimido en un abrazo que yo no quería soltar nunca más. Ella me dijo al oído bajito, con la voz entrecortada: «Mamá, usted hizo bien». «Lo sé, mi hija, lo sé. Hoy vivo aquí en Aguascalientes, en la colonia Insurgentes, en la misma casita rentada de 2 cuartos, sala, cocina y baño. La misma casa sencilla donde estoy desde que salí de la cárcel. La Milena vive conmigo. Trabaja medio tiempo en una tienda de ropa en el centro, atendiendo a clientes, organizando los estantes, doblando camisas. En la otra mitad del día hace un curso técnico de auxiliar administrativo en el CONALEP, porque ella quiere un trabajo mejor, quiere crecer, quiere ser alguien, y lo va a hacer. Estoy segura, porque la Milena tiene dentro de ella una fuerza que yo nunca vi en nadie, una fuerza que sobrevivió a lo peor. Y quien sobrevive a lo peor puede enfrentarse a cualquier cosa. Y está la Valentina, mi nieta, 3 añitos, hija de la Milena con el Gabriel, un muchacho bueno, chofer de aplicación, que lleva de novio a la Milena desde 2021. Muchacho educado, trabajador, que trata a mi hija con respeto y cariño, que llega a mi casa y dice: «Buenas tardes, doña Rosalina, ¿cómo está?». Y yo respondo: «Bien, mi hijo, ya siéntese». Y él se sienta, acepta el café, platica, juega con la Valentina. Gente buena, gente sencilla, gente de bien. La Valentina nació en 2023, en el mismo mes que yo salí de la cárcel, como si la vida hubiera esperado a que yo saliera para comenzar de nuevo. Como si Dios hubiera dicho: «Rosalina, ya pagaste lo que debías, ahora toma una razón nueva para vivir». ¿Y qué razón, mis queridos? Cuando miro a la Valentina jugando en el tapete de la sala con sus muñecas, con esos cachitos negros revueltos y esos ojos café claros de la Milena, veo el futuro. Un futuro que casi no existió. Un futuro que yo compré con 6 años detrás de las rejas, con el dolor de perder un hijo, con la marca del cerillo en mi mano derecha que cargo hasta hoy y que voy a cargar hasta morir. La Milena hace terapia 1 vez al mes por el IMSS. No es lo ideal. Lo sé. 1 vez al mes es poco para quien carga lo que ella carga, pero es lo que hay. Y ella va religiosamente, nunca falta, porque entendió que cuidar la mente es tan importante como cuidar el cuerpo. Ella no está curada, ciertas heridas no cierran nunca, pero cicatrizan, forman costra, y la costra protege. La Milena tiene una costra fuerte, fuerte y bonita, porque la costra que nace de un dolor profundo es la más resistente que existe. Yo costuro. La máquina de coser está en la sala al lado de la cuna portátil de la Valentina. Mientras yo costuro, la Valentina duerme. El ruido de la máquina la arrulla. El mismo ta-ta-ta-ta-ta que me arrulló en la cárcel ahora arrulla el sueño de mi nieta. La vida es así, mis queridos. Toma la misma cosa y le da 2 significados completamente distintos. El mismo ruido que era sonido de soledad se volvió sonido de amor. Las mismas manos que destruyeron ahora construyen. La cicatriz del cerillo está aquí en la mano derecha. Pequeña, redonda, marca que quedó de aquella noche, del cerillo que se encendió y me quemó el dedo antes de que yo lo lanzara. La miro todos los días. No la escondo. No tengo vergüenza. Cuando alguien pregunta, digo: quemadura antigua, y cambio de tema. Porque la historia completa no es para cualquiera oír, es para ustedes. Para quienes vinieron hasta aquí, hasta el final de este video. Para quienes tuvieron paciencia y corazón para escuchar a esta abuela contar lo que necesitaba contar. Al atardecer, cuando el sol de Aguascalientes empieza a bajar y el calor aminora un poquito, me siento en el zaguán con doña Fátima, mi vecina. La misma Fátima que abrió la puerta aquella noche, la misma Fátima que llamó al socorro, la misma Fátima que nunca me preguntó por qué. Tomamos café juntas, café fuerte, amargo, en tacita de barro, y platicamos de tonterías, la telenovela, el precio de los frijoles, el chisme del barrio, cosas normales, cosas ligeras,
cosas que las mujeres comunes platican en un zaguán al caer la tarde. Y esa normalidad, mis queridos, es mi mayor tesoro, la normalidad de una vida sencilla. La normalidad de tomar café con la vecina sin miedo de lo que va a pasar de noche. La normalidad de dormir sin cuchillo debajo de la almohada. Los domingos hago atole para la Valentina y pan de elote para la Milena. La casa huele a canela, a clavo, a infancia recuperada. La Milena se sienta en la mesa con la Valentina en el regazo, come el pan, toma café con leche, y a veces, cuando cree que yo no estoy mirando, cierra los ojos y respira hondo. Jala el aire despacito, lo suelta despacito, como quien está absorbiendo la paz, como quien le está diciendo a su propio cuerpo: estás segura, puedes relajarte, aquí estás segura. Y cuando veo eso, mis queridos, yo sé que valió. Cada día en el cemento, cada noche en la celda, cada Navidad sin la familia, cada cumpleaños sola, cada nostalgia apretada. Valió, porque mi hija respira en paz. Mi nieta existe, y yo estoy aquí viva, con 69 años, haciendo atole, cosiendo ropa, tomando café en el zaguán y contando mi historia para ustedes. Y eso, mis queridos, eso es todo lo que necesito. Mis queridos, mis queridas, yo cuento esta historia no para que tengan lástima de mí. No quiero lástima, no la necesito. Necesito que pongan atención. Atención de verdad, con el corazón abierto y los ojos bien abiertos. Pongan atención cuando alguien a quien aman cambia de comportamiento. Cuando una persona alegre se vuelve silenciosa de la noche a la mañana. Cuando alguien que reía deja de reír. Cuando alguien que hablaba deja de hablar. Cuando el cuerpo cambia. Ropa larga en el calor. Marcas escondidas debajo de la manga. Mirada vacía. Temblor sin motivo. Porque el cuerpo habla, mis hijos. El cuerpo grita. El cuerpo implora socorro cuando la boca no puede. Y la mayoría de las veces uno no oye. No porque no escucha, sino porque no quiere oír. Porque oír obliga a ver, y ver obliga a actuar, y actuar asusta. Yo tardé en oír lo que el cuerpo de mi hija gritaba. Tardé en ir a fondo cuando sus ojos imploraban. Tardé en entender que tengo frío con 35 grados no era una respuesta, era un pedido de socorro. Y cuando finalmente entendí, ya era casi demasiado tarde. Yo no hice lo que hice por venganza, no lo hice por rabia, no lo hice porque quería. Lo hice porque soy mamá. Y mamá no es solo quien da la vida. Mamá es quien protege la vida que dio. Mamá es quien se pone frente al tren cuando el tren viene en dirección al hijo. Mamá es quien pierde todo para que la hija no pierda nada. Y en los casos más extremos, mis queridos, en los casos en que todas las puertas están cerradas y el peligro está dentro de casa, mamá es quien hace lo impensable para que lo inaceptable no ocurra. Perdí un hijo. Perdí al niño que amamanté cantando canciones de cuna, que cargué en brazos hasta que me dolieron, que plantó mango en el solar para hacerme jugo. Lo perdí 2 veces. La primera cuando el vicio se llevó quien él era, y la segunda cuando yo hice lo que hice. Y lloro por él. Lloro hasta hoy porque antes de ser lo que se convirtió, fue mi niño, mi primer hijo, mi orgullo. Y la mamá no olvida al niño, aunque el hombre en que se convirtió sea imperdonable. Pero no me arrepiento de lo que hice, porque mi hija está viva, está entera, está criando a una hija, está trabajando, está estudiando, está durmiendo de noche sin fingir que duerme. Y eso, mis queridos, vale más que cualquier cosa en el mundo. Vale más que mi libertad, vale más que el juicio de cualquier persona que nunca vivió lo que yo viví. Vale más que 22 años, vale más que 60. Si 22 años era el precio original, los hubiera pagado. Si fueran 60, los hubiera pagado. Porque 6 años en la cárcel son cosa de nada comparados con el resto de la vida, sabiendo que yo podía haber impedido y no impedí. Yo impedí. Si tú estás pasando por algo parecido,
Si sabes que alguien está en peligro dentro de su propia casa, si ves señales y tienes miedo de preguntar, te imploro. No esperes, no te quedes en silencio. Habla, pregunta, insiste, busca ayuda, toca todas las puertas que existan. Ve a la delegación, ve al DIF, ve a la iglesia, ve a la escuela, ve a cualquier lugar, pero no te quedes quieta, porque cada día de silencio es un día más de sufrimiento para quien está siendo destruido. Y cuando el silencio se rompe, el peligro retrocede. El peligro le teme a la gente que habla. El peligro solo gana cuando todos callan. Yo cargué silencio demasiado tiempo y casi pagué el precio más alto. No repitas mi error. A la primera señal extraña, a la primera mirada que pide socorro, al primer cambio que no tiene sentido, actúa. No aceptes, tengo frío en pleno calor. No aceptes, estoy bien, cuando los ojos dicen lo contrario. No aceptes una explicación suficiente cuando tu corazón grita que algo está mal. Porque el corazón de mamá, de papá, de abuela, de tía, de vecina, de maestra, de cualquier persona que ama, ese corazón siente. Siente antes de que la mente entienda. Y cuando siente, es porque hay que actuar. Si tú o alguien que conoces está en situación de peligro, sabe que en cada lugar, en cada ciudad, en cada país, existen personas e instituciones que pueden ayudar. Busca información en tu región. Busca a las autoridades locales. Busca organizaciones que protejan a quien necesita protección. No tengas vergüenza. La vergüenza es el arma de quien hace el mal. Quien pide ayuda es valiente. Quien habla es fuerte. Quien rompe el silencio salva vidas. Fui una mamá que tuvo que hacer lo impensable. Rezo todos los días para que ninguna otra mamá en el mundo tenga que hacer lo que yo hice. Pero si hace falta, que tenga el valor de actuar, de proteger, de poner la vida de quien ama por encima de todo, por encima del miedo, por encima del juicio, por encima de la propia libertad. Mi hija está viva, mi nieta existe y yo estoy aquí. Que Dios me perdone. O no. Mi hija está viva, y eso basta. Ahora, mis queridos, mi pedido final de corazón. Si esta historia llegó hasta ustedes, si sintieron algo aquí adentro del pecho, les pido que se suscriban a este canal ahorita mismo. Aprieten el botoncito rojo que está ahí abajo. Activen la campanita para recibir todos los videos nuevos, porque cada suscripción le ayuda a esta abuela a seguir dando voz a historias que necesitan ser contadas. Historias de mujeres que sobrevivieron, historias que abren los ojos, historias que pueden salvarle la vida a alguien que está leyendo los comentarios ahora mismo, en este exacto momento, reconociendo las señales en su propia casa. Compartan este video con alguien que lo necesite oír. Mándenlo a una amiga, mándenlo a una vecina, mándenlo a una mamá que saben que está preocupada por algo que no puede explicar. Porque esta historia no es mía. Esta historia es de miles de mujeres que viven situaciones parecidas en silencio, detrás de puertas cerradas, en casas que por fuera parecen normales y por dentro son un infierno. Y déjenme un comentario con la palabra valentía. Solo esa palabra. Una palabra. Quien vio hasta aquí sabe por qué. Valentía es lo que tuvo mi hija cuando grabó esa prueba en la oscuridad. Valentía es lo que yo tuve cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Y valentía es lo que le pido a cada persona que está viviendo algo parecido y todavía no ha hablado. Comenten valentía y sepan que esta abuela está leyendo cada comentario, uno por uno, con todo el cariño de mi corazón viejo. Háganlo ahorita. No esperen ni un minuto más, porque esperar fue mi error y actuar fue mi salvación. Esta historia que conté no es entretenimiento, mis queridos. No es novela, no es ficción para emocionar y olvidar. Es una alerta, es un grito, es una mano extendida en la oscuridad para quien necesita agarrarla. No abrí mi pecho aquí para ganar vistas o likes. Lo abrí porque el silencio protege a quien hace el mal y la voz protege a quien sufre. Cada vez que una mujer cuenta lo que vivió, le quita poder al agresor. Cada vez que una historia es escuchada, alguien en algún lugar reconoce las señales
y actúa antes de que sea tarde. Si una sola persona ve este video y toma valor para mirar con más atención lo que pasa dentro de su propia casa, ya valió. Ya valió cada lágrima. Ya valió cada día en la cárcel. Ya valió cada nostalgia. La dignidad y el respeto no tienen fronteras. No importa dónde vives, tu país, tu cultura, tu religión. Nadie en el mundo merece vivir con miedo dentro de su propia casa. Nadie merece ser destruido por quien debería amar. Y nadie necesita aceptar lo inaceptable en silencio. Extiende tu mano. Sé la doña Fátima de alguien. Sé la vecina que abre la puerta. Sé la maestra que se da cuenta. Sé la comadre que pregunta. Porque juntos, como comunidad, como humanidad, podemos hacer la diferencia. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes, de la abuela Rosalina, con todo el amor que este corazón viejo, remendado, cosido y recosido, todavía tiene para dar. Y es mucho amor, ¿eh? Mucho. Gracias por escucharme. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por existir. Y que Dios bendiga a cada uno de ustedes, proteja a sus familias, ilumine sus caminos y dé valentía a quien necesita actuar. De la abuela Rosalina, de Aguascalientes, con olor a atole de maíz en la cocina y paz en el corazón. Hasta la próxima historia, mis queridos. Cuídense, cuiden a quienes aman y nunca, nunca se queden en silencio.